Bueno, bienvenidos a todos y todas, es un gusto que puedan acompañar esta mesa. Es una mesa que tiene como desafío y la búsqueda del encuentro entre experiencias en Argentina, Brasil y Uruguay sobre el lugar de los gobiernos locales, entiéndase departamentales, municipales, provinciales, estaduales, según un poco las escalas de cada país, en lo que son las transiciones, masificación, escalamiento de la agroecología. Hoy la idea es presentar 4 experiencias distintas, 2 de Uruguay, el caso del departamento de Montevideo y el departamento de Canelones, y después una experiencia de Brasil que en realidad presenta una experiencia bastante ampliada de varios municipios que transitan o promueven la agroecología. Y en el caso de Argentina, con Marcelo, se va a presentar la experiencia de proceso agroecológico en el municipio de Baminí, y a su vez después el desafío que lleva ya un tiempo de la red nacional de municipios que promueve la agroecología. Y la mesa, les comparto acá un poco algunas de las preguntas o que nos planteábamos, eh, para que las tengan como referencia. Ahí nos planteábamos en esos procesos locales, departamentales, municipales, eh, cuáles son los elementos claves que dilucidan estas acciones y se pueden orientar en clave de un proyecto agroecológico, o sea, esta escala departamental o local. En el contexto actual, cuáles son o fueron los puntos de partida, los escenarios y las metas para orientar las acciones con base en los territorios, cuáles son o fueron las formas de trabajo, construcción social que permiten orientar las transformaciones, cuáles han sido las principales propuestas y experiencias impulsadas por los gobiernos locales, cuáles son los resultados y las lecciones aprendidas, y la última es si pueden concebirse estas experiencias políticas, institucionales, territoriales, parte de un proceso de agroecologización territorial. Esas fueron un poco las preguntas que nos convocaron a esta mesa, que le trasladamos a los compañeros y compañeras que van a participar en la mesa. Y la idea, más que respuestas claras, probablemente hoy sea un punto de encuentro para pensar hacia adelante lo que yo creo que es esa centralidad que tienen esos gobiernos de cercanía. Creo que el concepto de cercanía explica mucho los procesos que vamos a conocer y escuchar. Y creo también que, como plantean Mateo Mier en el artículo sobre el escalamiento de la agroecología, ellos hablan de impulsores claves y casos emblemáticos, estudian 5 casos en Latinoamérica, y sobre eso identifican 7, 8 factores que explican los procesos de escalamiento y territorialización de la agroecología. Ellos hablan de crisis que impulsan la búsqueda de alternativas, organizaciones sociales presentes a escala territorial, los procesos de enseñanza-aprendizaje constructivista, las prácticas agroecológicas efectivas, un discurso o los discursos movilizadores, esto vinculado sobre todo también a escenarios de conflicto, las alianzas externas, los mercados favorables y oportunidades políticas favorables. Ellos, en esos 8 impulsores, definen así, identifican los procesos de escalamiento de la agroecología. Yo creo que la escala local, departamental, municipal, tiene mucha cercanía y explican de estos 8 impulsores, se pueden identificar las pistas de por qué se va transitando en estas experiencias, que son las que vamos a conocer ahora. Indudablemente el conflicto está presente en los inicios generalmente de un proceso municipal o local. Indudablemente el lugar de las organizaciones, los colectivos, los movimientos tienen su lugar y su centralidad en estos proyectos locales. Y también, bueno, la sensibilidad y cercanía de la política pública creo que son como algunas de las identidades de estos 4 procesos que vamos a conocer, que creo que puede aportar a estas preguntas iniciales, pero sobre todo construir desafíos hacia adelante. La mesa está integrada por 4 compañeros y compañeras. La primera presentación va a ser de Isabel Andrioni. Isabel representa, es la directora de lo que era Montevideo, la unidad de Montevideo Rural. Ahora, a partir de mañana, empieza en otra estructura, pero va a seguir siendo la responsable de la política en desarrollo rural del gobierno departamental de Montevideo. Y hoy creo que va a contar
probablemente un poco esa transición desde un acumulado de 30 años que tiene el gobierno de Montevideo y el área rural del gobierno de Montevideo, pero probablemente desde ese acumulado como están proyectando hacia adelante. Isabel cursó estudios en la Universidad de la República, en la Facultad de Agronomía, cursó una maestría en Economía Social en la Universidad Sarmiento, en Argentina, tiene un posgrado en Diseño, Estrategia y Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo Sustentable en la Universidad de Quilmes, fue docente de horticultura en la Facultad de Agronomía, trabajó y vivió en el medio rural, y hace 10 años se desempeña como directora del Montevideo Rural, desarrollando políticas tanto a nivel rural como urbanas basadas en los principios de la soberanía alimentaria, la producción familiar y los sistemas agroecológicos. Así que ahora pasamos a la presentación de Isabel. Como les comenté, no recuerdo ahora el inicio, la idea es hacer las 4 presentaciones y al final de las 4 dar un espacio para todos los participantes para preguntas, comentarios sobre las presentaciones. Así que pasamos a la presentación de Isabel. Mientras Isabel empieza a hablar, yo comparto la pantalla acá. Perfecto. Isabel. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Un día especial de saludo a todas las mujeres que estamos conmemorando el Día contra la Violencia a las Mujeres. Así que un saludo especial para todas las mujeres que estén presentes y que nos estén siguiendo en este momento. Un poquito, este material ha sido trabajado con el equipo de Montevideo Rural, que hace unos 8 meses que nos encontramos en un proceso de análisis de 30 años, porque nos pareció que 30 años de actividad de un gobierno y de una política aplicada a la producción familiar era un buen periodo para hacer un balance, un parar y un mirar hacia adelante. Como ustedes pueden observar, todo lo gris que circunda al departamento de Montevideo es fundamentalmente áreas urbanas, y Montevideo rural, que representa el 60% de la superficie del departamento, es el pulmón de todas las ciudades, tanto de la capital, donde alberga el 40,5% de la población, como de las otras unidades de ciudad que se encuentran en los departamentos de San José y Canelones. Por lo tanto, la importancia de esta área, cuando se comienza en el año 90 con el primer gobierno del Frente Amplio, que hoy ya cumplimos 30 y vamos para 35 años y esperamos que nunca más nos vayamos del gobierno, se comienza a vislumbrar no solamente el área rural, primero, a determinar que existía un área rural, y esto es importante en la historia para llegar a definir lineamientos estratégicos sobre esa área que hasta el año 90 era donde iba lo que no podía estar en la ciudad, y a partir del año 90 y a partir del programa departamental del Frente Amplio se comienza un proceso de participación muy importante, que los compañeros y los productores lo viven y lo recuerdan como un proceso que ellos definen como un proceso revolucionario, donde a partir de la participación de los que afincaban en esa área, que todavía no se sabía lo que era, se comienza el proceso de lo que después termina siendo el plan de ordenamiento territorial, que es lo que nosotros observamos en este mapa. Este proceso es un proceso sumamente rico por lo que significa y para lo que significa para los procesos agroecológicos la participación y el encuentro de los sujetos y la construcción de ese sujeto colectivo a partir de los territorios. Pero bueno, nosotros, dicho un poquito esto que nos ubica, decir además de que la estructura productiva de Montevideo es una estructura de producción familiar, el 85% de sus productores son familiares en un entorno de 5,7, una media de 5,7 hectáreas. El 93% de la superficie produce alimentos para consumo humano. Y la superficie productiva de este departamento significa el 1 por 1000 de la superficie productiva a nivel nacional. Y en ella se produce el 33% de los alimentos que entran a la capital. Es decir, que Montevideo es productora de alimentos para consumo humano.
en cuáles, pasame la segunda, Matías, cuáles son un poco como yo voy a desarrollar las características ya de Montevideo, las di del Montevideo rural, un poco los conceptos que en aquel momento, ya en el año 90, se manejaron y donde ya en el año 1992 se define como definición política ir y lineamiento estratégico ir hacia un departamento con producción agroecológica. Queda definidos en los comienzos de ese reconocimiento de un área de producción hacia dónde se va a caminar. ¿Cuáles son los conceptos que se manejaron y que se siguen manejando? Porque una política pública no puede ser elaborada sin una conceptualización política y por lo tanto una conceptualización ideológica. En el concepto de soberanía alimentaria, bueno, que todos manejamos, el definido por la CLOC, por la vía campesina, es decir, el derecho de los pueblos a plantar, a producir semillas, a acceder a los alimentos en tiempo, en forma, en las cantidades y sobre todo a defender sus territorios. En un concepto de producción familiar como un sistema económico en sí mismo, y así está definido, un sistema económico que tiene como objetivo la reproducción de la vida y no la reproducción del capital. El concepto de agroecología como el concepto sistémico, es decir, como una propuesta política que viene a disputarle al sistema capitalista sus principios, sus valores, sus prácticas, su ética, sus instituciones. Por lo tanto, tenía que construir otros principios, otros valores, otras prácticas y también otra institución. Sobre todo la institución de la participación que hasta el año 90 en el departamento de Montevideo no existía. Y este fue uno de los conceptos claves y más importantes que se desarrollaron del año 90 al año 95, con una fuerte definición y participación de todas esas identidades rurales que se encontraban y que además entraron en diálogo también con las identidades de la ciudad o urbanas. El concepto de territorio como un lugar físico, pero de construcción permanente, de encuentro permanente, también de disputa permanente, pero ese concepto de territorio vivo que va construyendo y cambiando a lo largo del tiempo. Y después un concepto de política pública como el concepto de política como una herramienta tecnológica que como tal tiene el componente de la construcción social de esa herramienta. Entonces, dichos estos conceptos, nosotros analizando las políticas de los 30 años de Montevideo, distinguimos claramente 4 momentos y que los valoramos a través de el concepto de participación, integración y transversalización. Y ahí vamos a tener un primer periodo de 10 años donde se llamó Montevideo Rural También Existe, que lo que buscó fue todo lo que significaban ordenanzas y proyectos de producción que fueran hacia la construcción de una política pública pensando en cómo reconstruir esos sistemas, sistemas ecológicos y cómo ir trabajándolos a lo largo del tiempo. Nos viene la crisis del 2002 que para una cantidad de procesos, pero bueno, el objetivo fue mantener esa estructura de producción que está hasta ahora. Nosotros no queremos perder un solo productor y entre el censo, entre los 10 primeros años, entre el censo del 2000 y 2011, en el Uruguay se pierde el 24% de los productores familiares y Montevideo pierde el 3% por todas las políticas y los proyectos que se pusieron en marcha. Y bueno, y llegamos al momento de hace 4 años donde definimos el proceso o el momento en el que estamos, que se llamó agroecología con los pies en la tierra. ¿Qué significaba esto? Empezar ya con todo lo acumulado y lo trabajado
a establecer proyectos concretos de producción agroecológica y nos centramos fundamentalmente en lo que significa fruticultura, porque Montevideo produce el 30% de las frutas de hoja caduca de nivel nacional, y el otro componente animal que seleccionamos para trabajar fue la producción de huevo con gallinas a campo. Lo que también nosotros tuvimos en cuenta en todo este proceso fue la interrelación con la ciudad. En el caso de Montevideo, concentra el 41% de la población del país y por lo tanto intervenir en la ciudad era estratégico. Y nosotros desarrollamos, aparte de lo que fueron los proyectos a nivel de producción, el concepto de gestión agroecológica de los municipios. Y trabajamos fuerte en algunos municipios, algunos con área rural y otros simplemente con área urbana, a través de diferentes proyectos, pero bajo un programa que se llama Montevideo Educa a la Ciudad, Montevideo Rural Educa a la Ciudad, que buscó poner en discusión el sistema alimentario mundial, es decir, qué es lo que comemos, por qué lo comemos, qué nos determina, y el sistema de producción. Porque nosotros debemos desde la ciudad tomar también el concepto de soberanía alimentaria como responsabilidad de todos los ciudadanos y no de algo que se llama productores y que está en un lugar que no sé dónde está. Y en este concepto de construcción y de diálogo de saberes entre el área rural y el área urbana, se generaron experiencias y conceptualizaciones muy importantes que, bueno, no nos va mucho el tiempo para poder definir, pero sí lo que nosotros definimos al final como conclusión es que a lo largo de estos 20 años, porque ya vamos a cumplir 20 años con este programa, es que el proceso de construcción del espacio y del conocimiento, la capacidad que se va generando en la ciudad en cuanto a una soberanía territorial y alimentaria es realmente importantísimo, y esto lo unimos a otro concepto fuera de la agroecología, el encuentro de saberes, el salir a defender los territorios, el sistema de producción, es el de la conceptualización de la distribución del poder dentro de la ciudad, cómo los ciudadanos ejercen como colectivos la soberanía sobre los espacios y la conexión que hacen con los productores en el área rural. En el caso de Montevideo, este trabajo es sumamente importante por lo que decía anteriormente, que era el albergar el 41% de la población en el 0,12% de la superficie nacional. Isabel, y bueno, sí, perfecto. Y pasame nomás las herramientas como nosotros construimos como un paquete de herramientas sobre los cuales nos vamos a parar. Esto no importa, pasar lo que después lo quedan, los componentes que van a tener, pero las herramientas de la agroecología, nosotros ya armamos la escuela abierta de agroecología, que no pudo empezar a funcionar por el problema del COVID, pero la estamos trasladando a poder hacerla, y esto fue también con un encuentro de organizaciones, productores, que se lograron elaborar los contenidos. El parque de actividades agropecuarias que tiene es un parque de producción que está con certificación agroecológica, y donde nosotros desde ahí trabajamos distintos sistemas. Mejora, todo un paquete de mejora de calidad de suelos, biodiversidad. Nosotros trabajamos mucho sobre costas de arroyos en introducción de distintas especies. Y seguí nomás porque no me acuerdo cómo era que lo que está redactado. Después trabajar con respecto al cambio climático, que es una de las líneas que venimos desarrollando en estrategias de adaptación y mitigación. La fruticultura ya la nombré, la reproducción de los recursos fitogenéticos que se hacen en el Pagro y en distintos predios de productores, todo lo que significa bioinsumos, y desarrollar un trabajo de investigación específicamente para sistemas de transición
para el departamento de Montevideo. Otra de las herramientas, y esto lo paso rápido, son el encuentro urbano y rural, donde seguiremos trabajando con agricultura en pequeñas áreas, compostaje, que estamos desarrollando 2 proyectos a nivel de municipios, el manejo sustentable de las áreas verdes. Fuimos los que elaboramos toda una normativa para el no uso de glifosato en las áreas verdes de Montevideo. Los circuitos de comercialización, porque no podemos hablar de producción si no hablamos de circulación y de consumo, y todo lo que significa el turismo en el área rural como agroturismo. Y por último, lo de la gestión del territorio, donde vamos a tener que seguir apuntando a seguir trabajando sobre el plan de ordenamiento territorial, que es creo que cumplió un ciclo y tiene que ser revisado, porque la presión que ha ejercido la ciudad sobre el área rural merece de que nosotros, a 30 años de haber desarrollado las primeras directrices, a pesar de que fueron corregidas, hagamos un análisis profundo sobre nuevas directrices hacia, nosotros decimos 30 años más, pero bueno, eso es lo que aspiramos. Así que bueno, muchas gracias, y acá terminé, poner el de muchas gracias, que eso es Montevideo, aunque no les parezca, pero vuelan pájaros también. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la presentación. Dejamos para el final las preguntas y comentarios. Pasaríamos ahora a la segunda exposición, que es de Marcelo Schwartz. ¿Cómo es el apellido ahí? No sé si está bien pronunciado. Marcelo es doctor en biología, es director del Centro de Educación Agraria número 30, integra la Secretaría de Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural Sostenible del municipio de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y es miembro fundador de la RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología. Y el título de la presentación es el que ya ven ustedes: Nuevos roles y desafíos municipales, fomento y desarrollo de la agroecología en Guaminí, Buenos Aires, Argentina. Así que Marcelo, a los 10 minutos te aviso. Muy bien. Ahí comparto, no sé si se estaba viendo. Sí, ¿Se ve la pantalla? Bien. Sí, estaba bien. Bien. Bueno, como decías, Matías, bueno, buenas tardes a todos y todas. Un poco lo que voy a contar es, sí, la historia del proyecto de Guaminí. Son 6 años que venimos trabajando en agroecología. La particularidad que tenemos es que la propuesta de arrancar a fomentar la agroecología nace desde el Estado municipal. Por eso, bueno, agradecido esta invitación de esta mesa de agroecologizando los territorios, arrancando desde los compartimentos más pequeños del Estado, que son los estados municipales, departamentales. Ahí es donde arrancamos en 2014, pero viene un poco de antes la historia. 2012, en ese momento yo era director de Medio Ambiente y Recursos Hídricos del municipio de Guaminí. Espacios o carteras de la gestión municipal que no estaban muy desarrollados en prácticamente ningún distrito, ninguna provincia. Prácticamente los espacios ambientales no existían. Y todas las políticas ambientales quedaban subordinadas a las políticas productivas, y de ahí el desarrollo del modelo agroindustrial, que fue copando todo el territorio y obviamente generando todos los impactos que hoy en día están muy bien descubiertos sobre la mesa, discutidos, y dando paso a esto que nosotros llamamos la nueva agricultura, o la agricultura del presente y del futuro, que es la agroecología. Guaminí está casi 500 kilómetros al sudoeste de la provincia de la capital federal, y el proyecto arranca en 2014 en un ámbito de discusión en estos nuevos roles que yo hablo en el título de los municipios, de no quedarse solo en el barrido, alumbrado y limpieza de las ciudades y los servicios básicos, sino bueno, atacando lo que es la educación, lo que es el desarrollo productivo, la forma en la que queremos construir nuestro territorio.
Ahí es donde damos la discusión entonces del ordenamiento de lo que es el uso de plaguicidas, de agrotóxicos en el distrito, y en esa discusión, 2 años de discusión hasta llegar a este punto, pero después fueron 2 años más para aprobar la ordenanza de regulación de agroquímicos, que se aprueba en 2016, y en ese medio nosotros encontramos una exposición, que es la de Eduardo Cerdá, que viene y cuenta la experiencia del campo que él asesoraba, un campo de 650 hectáreas a 300 kilómetros de nuestro distrito, en una zona un poquito más productiva, en la cual hacía prácticamente lo que hacían todos nuestros productores, un campo mixto de 650 hectáreas, y esto nos permitía borrar un poco el sello que nos querían plantar en la frente de que no se podía producir de otra forma que no sea con la modernidad de los agrotóxicos y la simplificación de los sistemas. En ese campo, que después, entonces 2 años después, la FAO lo reconoce como una de las 53 experiencias a nivel mundial exitosas de agroecología extensiva, es la que nos inspira y la que nos marca, o nos da la convicción y nos permite hacer el clic en la cabeza de que había una posibilidad, una alternativa. Ahí entonces en Guaminí se conforma el grupo de productores. Este es el primero de los grupos de productores que se conforma, que es el grupo pionero, del cual voy a contar algunas particularidades, pero es los primeros 8 productores que se animan a demostrar, se animan de la forma que pueden, que les nace, destinando los sectores peores quizás de los campos de cada uno, la zona inundada, la zona con mayor maleza. Pese a todo, así, le fue muy bien, y ahí fue el clic definitivo de sus cabezas, de sus pensamientos, de sus inseguridades que se transformaron en seguridades, y pudieron convertir entonces sus campos, prácticamente 5.000 hectáreas, desde el 2014 hasta la fecha, en sistemas agroecológicos, pluridiversos, agregando biodiversidad a las parcelas. Lo que antes hacía una avena o un trigo solo, ahora pasaron a hacer trigos siempre con leguminosas, con alfalfas o con trébol rojo, avenas con vicia, o sea, cosas que los productores en algún momento de su vida hacían, y que esta charla y volver a reflexionar sobre cómo estamos o cómo queremos dejar nuestro suelo y cómo queremos cuidar nuestro planeta, y yendo un poquito más al interior, nuestra parcela, nos permitió esa reflexión profunda y ver que se podía hacer otra cosa que no sea derramar venenos todo el tiempo sobre los campos. Una de las principales fortalezas del proyecto, y que nosotros siempre lo multiplicamos por donde podemos, y de ahí es un poco el sustento de que después formamos con Eduardo y muchos compañeros del país, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, es esto que se ve acá en esta foto, de trabajar en grupos, de compartir experiencias, no dejarnos, no aislarnos, porque el sistema si no nos quiebra. Nos dice cada 2 minutos que no hay otra forma de producir si no es con agroquímicos, nos venden en los diarios, en la tele, en la radio, todo el tiempo el modelito y la receta, y bueno, estos productores compartiendo sus experiencias todo el tiempo, caminando el campo, abrazándose, dándose ánimo, empezaron a ver que la verdad que el conocimiento que ellos tienen y pueden generar, y la observación directa, la verdad que es mucho más valioso de lo que el ingeniero medio en cada uno de nuestros distritos nos dice, ¿no? Casi que te desvaloriza lo que vos sabés y te dice, no, esta es la forma, te da una receta. Así que esos son campos. Lo llamativo de esto y la idea de empezar a multiplicar esto que nació como una pequeña política pública en Guaminí en 2014, pero que tuvo continuidad, al día de hoy tiene continuidad, fue que, por ejemplo, acá en este gráfico, la primer par de barras son la cantidad de hectáreas totales que tenían este pequeño grupo pionero, y cómo después de 4 años las mantuvieron y incrementaron un poquito. Y cuando vamos a la cantidad de hectáreas agrícolas, que es la tercer par de barras, se mantuvieron prácticamente igual, o sea que siguieron haciendo agricultura, no es que cambiaron, hicieron otra cosa a partir de la agroecología, que era un poco la discusión, no se va a poder hacer lo mismo, se van a caer las producciones, y cuando vamos al cuarto par de barras, el número de cabezas de ganado, manteniendo la agricultura, se duplicó en los campos. Entonces los productores se capitalizaron, bajaron muchísimo los riesgos productivos, financieros,
Y los rendimientos agrícolas se mantuvieron, y en aquellos momentos que llegamos al tercer, cuarto año de apostar a esos procesos biológicos de mejoramiento de la fertilidad de los suelos, lo que vimos que también se incrementaban la producción de los lotes. Así que esos productores que tenían las tarjetas de los bancos al rojo, que vivían sacando algún crédito para poder hacer una bicicleta y llegar a cerrar el año, hoy están prácticamente sin créditos, están con mayor margen bruto, con esto que es una pregunta muy subjetiva, pero le decimos, ¿cómo se sienten o cómo se sentían hace 4 años y cómo se sienten ahora? Bueno, antes eran un 4, ahora son un 8. Eso se nota en la cara, en el ánimo, en la felicidad de los productores. Esta otra pregunta subjetiva, ¿cómo se sentían regular, con dudas al cambio? La visita a la Aurora, a este campo después reconocido por FAO, nos cambió la vida, con incertidumbre, poco competitivos. ¿Y cómo se sienten ahora? Tranquilos, muy bien, felices, conscientes de lo que hacen, orgullosos, con potencial de crecimiento, creativos, seguros, produciendo sin venenos, coherentes. Y bueno, y así van expresando sus sentimientos. En 2016 pasa lo de la FAO, que reconoce a la Aurora. En Guaminí puntualmente se crea el centro horario, del cual yo soy el director, y en ese año nos dan la posibilidad de crear nuevos cursos y armamos el curso de producciones agroecológicas extensivas. Ese curso empezó a venir gente de todo el país, a un pueblito. Guaminí tiene 3.000 habitantes y el distrito tiene 12.000 habitantes, o sea, todo el distrito de Guaminí. Y capaz que venían, cuando habíamos arrancado éramos 5 o 6 que andábamos en los campos, y cuando abrimos esto en el 2017, el primer curso de agroecología, venía gente de todo el país, y eran 100 personas, 200 personas que andaban recorriendo los campos. Y ese curso lo seguimos sosteniendo, vamos formando otros grupos, estos son distintos grupos que vamos armando, y que los vamos integrando al grupo pionero, sobre todo para abordar las problemáticas de producciones periurbanas. En 2016 también, año que fue de mucho florecimiento, decidimos crear la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, una red de municipios, pero sobre todo de instituciones, las principales universidades, defensorías del pueblo, institutos de estudios ambientales, institutos de estudios de salud, sanitarios, agricultores, más de casi 200 agricultores, más de 70 profesionales que se van sumando. Esto es una particularidad muy, muy grande, que cuando arrancamos éramos productores y visto como los productores, no sé, los hippies o los locos o los que estaban queriendo hacer algo raro. Y el día de hoy, en estas recorridas que se suman más de 200 personas, lo que vemos es que hay cada vez más técnicos, más ingenieros, que están reconociendo que hay una demanda creciente y que es en todo el país. Nosotros desde RENAMA, al empezar a multiplicar estas experiencias en distintos municipios, hasta ahora tenemos, bueno, otra pata es la parte de la sociedad civil, de las ONG, los grupos de vecinos autoconvocados. Al día de hoy tenemos 31 municipios, uno en Uruguay, ya pasamos para ahí. Tenemos un municipio que estamos armando una red hermana en España, 29 grupos de productores, 170 productores, 69 profesionales, más de 90.000 hectáreas en todo el país, principalmente en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y en Córdoba, que son las provincias más productivas. Este desarrollo de política local, la FAO también lo reconoció en un concurso como una de las 51 políticas de futuro. De Argentina fueron 2 seleccionadas, que fue una de desarrollo de huertas periurbanas en Rosario, y esta del desarrollo de la agroecología extensiva en Guaminí, y que después irradió hacia la RENAMA. Llegamos a la FAO por tercera vez en 2 años, para el lanzamiento de la década de la agricultura familiar, y bueno, instalamos varias mesas, de las cuales hoy termina lo que siempre era la Semana de la Agroecología, que este año es el mes de la agroecología. Hoy es la última mesa acá en Argentina a las 19 horas, también hablando de políticas de futuro, políticas de desarrollo de la agroecología. Y estas son las fotos cada vez que vamos al campo. 100 y pico, 200 personas, una caravana de gente con muchas preguntas, muchas inquietudes, y cada vez con más necesidad de buscar el cambio, ¿no? Estos márgenes brutos que se le van achicando, entonces está el que lo hace por convencimiento y el que lo hace porque realmente ve que los números cada vez cierran menos, y que la agroecología ha generado un montón de experiencias que le sirven de espejo para poder compartir, y esta tranquilidad, esta felicidad
de estar este productor que es Juan Quiere, esta es la Aurora, este trigo pisado por 200 camionetas, y el productor inmutable, o sea, una tranquilidad pasmosa, generoso, compartiendo su experiencia. Como agenda, hicimos una serie de charlas en 2018 y presentamos un proyecto de ley de fomento de la agroecología en la provincia de Buenos Aires, instalando la agenda. Esto junto a Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a Santiago Sarandón, presidente de la SOCLA y de la Sociedad Argentina de Agroecología, y Eduardo Sardá, hoy flamante director nacional de agroecología. Y como realidad, bueno, se han creado direcciones municipales de agroecología. Hoy cuando arranqué dije no existían direcciones de ambiente. Bueno, ahora ya hay algunas direcciones de agroecología en el país. Programas provinciales de agroecología en Santa Fe, Buenos Aires, Misiones. Creación de la Dirección Nacional de Agroecología. Esto es inédito a nivel latinoamericano y lo tenemos a Eduardo, presidente de RENAMA, que ha sido convocado, siendo que no es de ningún riñón político ni nada, es una persona que llega por mérito propio y por todo este desarrollo territorial y de visión de futuros. Un montón de registros, repercusiones, canal televisión alemana, televisión francesa, documentando esta experiencia de los pioneros o los guardianes de la tierra o los pioneros del sin glifosato, como nos han bautizado. Como cierre, queriendo cerrar un poquito, teníamos mucho desarrollo en lo extensivo y poco desde RENAMA en lo intensivo, y ahí Guaminí de vuelta hace su jugada de querer contagiar y crea una granja integral agroecológica, en la cual, esto hace 2 años, en la cual participa todo el pueblo, y desde ese centro de educación agraria, recibiendo un invernadero y una unidad hortícola y una granja muy, así como se ve, rota, deteriorada, lo que hace es demostrar que este terreno que parece muerto, que parece que ya no tiene vida, que es inundado, con procesos agroecológicos, con combinación con biodiversidad, con juntar la hoja del barrido del pueblo y llevarla a esa unidad. Lo utiliza en principio como un entorno formativo para dar cursos, para volver a visibilizar a los huerteros que tenemos en cada uno de nuestros pueblos y que han sido invisibilizados, menospreciados, y lo que empezamos a hacer es a generar y a construir lo que decía hoy Isabel, esta soberanía alimentaria tan gastada desde la palabra y de lo discursivo, y que cuando vamos a la realidad vemos que nuestros pueblos importan el 99% de la verdura, de la fruta, de los huevos. Entonces arrancamos a nuclear productores y con el mismo modelito que habíamos armado para los productores extensivos, juntándolos, dándole acompañamiento, logística, capacitaciones, pasamos de 10 hectáreas, de 1 hectárea a 10 hectáreas en 1 año y medio, y de casi 20 toneladas de verdura a más de 100 toneladas de verdura, proyectando 400 toneladas de verduras para el año que viene, a través de un proyecto que salió con uno de los programas provinciales de la provincia de Buenos Aires. Así que eso es demostrar, esto es una granja demostrativa, demostrar la combinación de especies, el compostaje, esto es lo que les decía del barrido de hojas y la incorporación de hojas como mantillo o como mulching. Bueno, eso es un poquito la experiencia de Guaminí, por eso era muy larga, muchas fotos, pero era para que se tienten y vengan a Guaminí a conocer y a recorrer estas experiencias que de un suelo devastado, como nos ha dejado la agroindustria, de un suelo inundado, como era esta unidad hortícola, pasamos a un suelo productivo, multidiverso, y generando alimentos, harina integral de trigo agroecológica, huevos locales, de gallinas felices o gallinas libres, como decís, ¿sabes? Verduras locales a precios accesibles, y bueno, generando espacios, mesas de la agricultura familiar para desarrollar todas estas políticas y este apoyo. Este productor que vemos acá nunca había sido productor, no era un productor hortícola, y 1 año después tiene esta unidad hortícola con un desarrollo de casi 2 hectáreas, contenido en un grupo, con acompañamiento, con producciones que se venden 2 veces a la semana en el mercado de ferias. Así bueno, ese es un poquito el desarrollo de Guaminí. Todo esto es Guaminí, pero lo que estamos intentando es que, así como pudimos ser inspiración en lo extensivo, ahora estas unidades, junto con otras organizaciones como la UTT, como el MTE, llegar al plato de todos los vecinos con
alimentos de mucha mejor calidad, libres de venenos y a precios justos. Así que bueno, esa es un poquito la construcción de Guaminí, la experiencia, y quedo a disposición para lo que necesite. Llegué a los 15 minutos, Matías. Sí, impecable, 16, pero te perdonamos un minuto ahí, que es una experiencia re interesante la de Guaminí, y bueno, en el caso del departamento Canelones, que ahora justo ya sirve de introducción a Laura González, bueno, tomamos muchas referencias del proceso de Guaminí, y tuvimos varios intercambios, visitas con Eduardo Sardá, y bueno, Guaminí estaba presente en todas las charlas, reuniones, así que está buenísimo conocernos en vivo hoy también, y bueno, desde acá generar puentes para seguir profundizando esta experiencia. Ahora pasaríamos a la tercera presentación, que la va a hacer Laura González. Laura González es ingeniera agrónoma, es magíster en ciencias agrarias de la Facultad de Agronomía. Actualmente es directora de la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno de Canelones, y desde ese lugar participó en la elaboración del Plan de Ordenamiento Rural, del Plan Nacional de Agroecología, y es responsable dentro del Gobierno de Canelones y la Agencia de Desarrollo Rural de todos los procesos de escalamiento y transición agroecológica que se han ido desarrollando en el departamento de Canelones. Puntualmente iba a ser parte de la presentación la experiencia del ordenamiento y proceso de transición agroecológica en la Laguna del Cisne. Así que bueno, Laura, te dejamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Abrazo sororo a todas mis hermanas en este día de conmemoración, y no tanto de festejo, ¿no? Sino más bien de recordar algunas cosas que suceden y que siguen sucediendo. Bueno, en ese marco, como lo presentó Matías, yo les voy a hablar un poco de la experiencia de transición agroecológica de la cuenca Laguna del Cisne. Laguna del Cisne, para los que no conocen, es un sistema léntico, el mayor natural del departamento de Canelones, y se ubica a unos 3 kilómetros del balneario de Marindia, sobre la costa del departamento de Canelones. La cuenca Laguna del Cisne es una cuenca de unos 50 kilómetros cuadrados, que a su vez comprende una subcuenca que está formada por 2 arroyos que abastecen a la propia laguna, y que forman además un humedal que se conoce como el humedal del estero. Esa cuenca cobra importancia, o la laguna en sí misma cobra importancia para el departamento, porque desde el año 70 se establece una usina potabilizadora de agua que provee de agua a la costa, aparte de la Costa de Oro, llegando a abastecer hasta 100.000 usuarios en el verano. Por allá por el año 2010-2011, ante el avance del agronegocio en el Uruguay y también en el departamento, en esta zona empezó a avanzar y a crecer la superficie explotada, sobre todo bajo cultivo de soja, transformando lo que habían sido grandes extensiones dedicadas básicamente a la lechería, con rotaciones agrícolas lecheras, en zonas de monocultivo de soja. Y entonces esto empezó a generar presión sobre el ecosistema, sobre la propia laguna, sobre los servicios ecosistémicos y sobre las actividades productivas, básicamente aquellas asociadas a la agricultura familiar. Y otras actividades que por justamente donde se encuentra ubicada la cuenca, que está muy próxima a la zona urbana y suburbana de la costa, empezó también a afectar cuestiones vinculadas a la vivienda y a los espacios de recreación de la costa y de la laguna en sí misma, que se utilizaba para actividades justamente de recreación de los pobladores de la zona. Entonces se empezaron a generar todas estas cuestiones, fueron vinculando generando, mejor dicho, distintas
distintos conflictos en torno al agua, en torno al ecosistema, en torno al uso del suelo, a la vivienda y a la recreación, y se fueron generando también movimientos sociales en torno a la defensa del agua, la defensa del territorio, del uso ecosistémico del lugar, y justamente, digamos, como que el avance de la soja y de todo ese paquete generó que las denuncias por fumigaciones, básicamente con mosquitos, con como es, pulverizadoras de estas autopropulsadas de gran porte, fueron exacerbando, digamos, todos esos conflictos y denuncias. Entonces, desde el gobierno departamental y en consonancia con el gobierno nacional, se formalizó la Comisión de Cuenca y Laguna del Cisne, amparados todo en el marco normativo, ¿no? Lo que es el Código de Aguas, la Ley de Aguas, las comisiones de cuenca y también las potestades que tienen los gobiernos departamentales en el marco de, un poco lo mencionaba Isabel, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, donde los gobiernos departamentales pueden generar, en principio, medidas cautelares para una zona que luego deben de incorporarse a un plan de ordenamiento. Entonces, en ese marco, la Intendencia de Canelones decreta en el año 2015 medidas cautelares para la cuenca, donde se trata de poner un freno a todos esos, sobre todo paños de agua fría, digamos, a todos esos conflictos desde el punto de vista social, productivos y del uso del agua y del territorio. Esas medidas cautelares tenían que ingresar luego para poder ser norma y fiscalizarse en un plan de ordenamiento, y pasaron a formar parte del plan de ordenamiento Costa de Oro que se aprobó en el año 2018. ¿Qué dicen esas normas? En realidad lo que plantean para la Cuenca Laguna del Cisne es la categorización del suelo en suelo rural productivo y suelo rural natural. El suelo rural natural es el que tiene que mayor, digamos, el que está a las márgenes de los arroyos, estos que yo mencionaba, que abastecen la cuenca, y alrededor de lo que es la propia laguna, donde se habla de hasta 100 metros, una zona de amortiguación de 100 metros en el entorno de la laguna, y bueno, y dependiendo del tamaño de los padrones que rodean la laguna o que están a las márgenes de los arroyos, también esos padrones pasan a categorizarse como rural productivo con determinado margen de afectación o como rural natural, en el caso de que el padrón tiene un tamaño tal que la zona buffer casi que lo incorpora totalmente. En las zonas esas de rural natural, del suelo rural natural, lo que no se puede es aplicar agroquímicos, no se puede roturar el suelo, ni cambiar o alterar el drenaje natural del suelo, y obviamente no se puede afectar todo lo que es en los casos de que haya monte nativo ni tala de árboles, ¿no? Después, en el ámbito rural productivo, en todo el resto del territorio, digamos, lo que sí se plantea es que se debe establecer un plan de reconversión de las actividades productivas tendientes al logro de una cuenca agroecológica. En ese marco, digamos, una vez establecida la norma, lo que la Intendencia de Canelones, a través de la Agencia de Desarrollo, plantea es, a su vez, ir redactando esa normativa y, a su vez, ir generando, o generar, mejor dicho, un plan, un proyecto de asistencia a la transición agroecológica de los sistemas productivos de la Cuenca Laguna del Cisne. Es decir, generar un proyecto desde la agencia con fondos públicos donde todos aquellos predios, sistemas productivos que deben de transitar por normativa esa reconversión, recibieran apoyo en 4 componentes: asistencia técnica, subsidio de algunos insumos o de algunas tecnologías que había que incorporar para transitar ese proceso de transición, algunas de las cosas que mencionó, por ejemplo, Marcelo, incorporar abonos verdes u otras cuestiones,
Un apoyo también a lo que es todo lo vinculado a la comercialización, porque justamente con esta visión de enfoque, o este enfoque de agroecología, también tender a que esta producción que transita esta reconversión sea comercializada de una forma más justa, más directa, en acuerdo o con un vínculo directo a los consumidores. Y bueno, desde la perspectiva, eso desde la perspectiva, digamos, departamental, con este proyecto y este apoyo. Por otro lado está lo municipal también, desde esta cuenca está asentada entre 3 municipios. El municipio de Atlántida es uno de ellos, que mencionaba Marcelo, que es el municipio que firmó el acuerdo de adhesión a la RENAMA, y es el que ha tenido mayor involucramiento, digamos, en todo este proceso también, apoyando desde el municipio distintos proyectos. Vale decir que en esta cuenca y en este periodo de tiempo, casi de 4 años, 2016 al 2020, además de este proyecto propio de la Agencia de Desarrollo, se ejecutaron en acuerdo con otras organizaciones, con organizaciones de productores, Comisión Nacional de Fomento Rural, la Red de Agroecología, con el propio municipio y otras instituciones y organizaciones presentes en la zona, más de 7 proyectos. O sea, 7 proyectos en los cuales la agencia fue contraparte en todos ellos, pero otros movimientos, organizaciones y instituciones también presentes en la cuenca ejecutaron con nosotros distintos proyectos con distintos objetivos, no solo con el objetivo que mencionábamos de la reconversión productiva desde una óptica o de una visión netamente agropecuaria, ¿no? Sino, por ejemplo, con proyectos vinculados a lo cultural, la incorporación de los jóvenes al reconocimiento, por ejemplo, de ciertos servicios ecosistémicos, flora, fauna asociada a la laguna, y cómo eso impacta en el desarrollo de otras actividades que no tienen que ver solamente con lo productivo, y sí tienen mucho más que ver con el hábitat y con las formas de habitar. Proyectos vinculados, por ejemplo, a grupos de mujeres, donde se apoyó se apoyaron 2 cocinas comunitarias en la zona, que son trabajadas y utilizadas por grupos que generan distintos procesos de elaboración de conservas, y en otros casos procesos de elaboración gastronómica para abastecimiento en ferias o fiestas y distintos tipos de eventos. Se ejecutaron proyectos también que fueron validando tecnologías que luego se escalaron a nivel de todo el departamento, como por ejemplo... Ahora te quedan 5 minutos. La validación de las tecnologías vinculadas a las zonas de amortiguación, no como zonas restrictivas, donde no se pueden utilizar en el marco de los sistemas productivos, sino donde el uso de las zonas de amortiguación se vincula a la actividad productiva, y existe un intercambio entre lo que es la generación de madera, de sombra, de forraje, etcétera, que se vincula con el predio, y se mantiene en conservación lo que es el área buffer o de amortiguación. Y bueno, después, apelando a los pocos minutos que me quedan, en realidad concluir que desde el análisis, digamos, que podemos hacer de estos 4 años, lo que hemos visto es que desde un gobierno departamental y municipal es posible propiciar este tipo de procesos, siempre y cuando haya participación activa de la sociedad y de los beneficiarios, en este caso, o habitantes de la cuenca, y que se manejen en forma holística e integrada todos los preceptos y conceptos que incluyen la visión de la agroecología, o sea, no solamente lo netamente productivo o agropecuario. Y lo importante de esto también, o interesante del análisis de este proceso, es que ha habido una coevolución, o sea, aquellos movimientos que en principio estaban en contra primero en conflicto por lo que estaba pasando, y luego
casi que en contra de la medida cautelar por todo lo que implicaba y porque era una imposición desde el gobierno local, en la medida que fueron viendo resultados y cómo se fue modificando la zona y demás, fueron evolucionando hacia discursos menos reaccionarios y mucho más colaborativos, y desde la institucionalidad, tanto pública como privada, también se fue viendo que esa coevolución era compartida y que se necesitaban encarar cambios en la institucionalidad y en cómo se abordan los territorios y este tipo de conflictos para poder ir atendiendo justamente esa coevolución de las dos partes. Y por otro lado, aquellos productores o habitantes de la cuenca que en un principio se sintieron rehenes de la situación, ¿no? Entendamos que el conflicto partió desde el agronegocio contra, digamos, los defensores del agua y demás, y ellos quedaron rehenes de esta situación, también empezaron digamos, a coevolucionar en este sentido, y se empezaron a conocer entre ellos, a generar actividades compartidas, a generar, por ejemplo, en el marco, por poner un ejemplo, en el marco de un circuito turístico, la vinculación entre, por ejemplo, un predio que tiene un pensionado de caballos con una bodega que hace degustaciones de vinos y quesos, y entonces cuando se arma el circuito turístico hay trasvase, ¿no?, de una producción a otra, o se comparte los grupos que van y transitan esa zona. Entonces empieza a haber como una actitud también de pertenecer a ese proceso, de vincularse e incluso de generar nuevas alternativas y nuevas opciones productivas que no estaban en el horizonte en el momento que se genera el conflicto, ¿no? Donde se desarrollan vínculos más fluidos, si se quiere, entre lo urbano, lo suburbano y lo productivo, ¿no? En cuanto al uso y al reconocimiento de que esa zona, que pasó a estar en los diarios por un conflicto, pasa a estar en el colectivo, en el imaginario, como una zona donde están sucediendo cosas que, bueno, que vale la pena ver, estudiar, analizar, y nada, esto me lleva también al vínculo con la academia y los aportes que de la academia se hicieron a todo este proceso, y a su vez los aportes que todo este proceso desde las políticas públicas también genera al análisis desde la academia, ¿no? O sea, esa ida y vuelta que también es sumamente interesante y que por eso nos hace estar en un congreso de este tipo, ¿no? Por la actividad, por la acción en sí, la intervención en sí, pero también porque es un proceso que escalado primero en Laguna del Cisne y luego a todo el departamento, yo creo merece un análisis y estudio académico interesante. No sé por ahí si... Bueno, gracias, con Laura. el tiempo. Sí, vamos a seguir ajustando el tiempo, así nos da margen para algunas preguntas y comentarios al final. Les puse por el chat que por ahí también estamos recibiendo preguntas y comentarios. Ya tengo algunas para la tanda final de preguntas. Así que pasaríamos a la cuarta y última exposición, que la va a hacer Lilian Telles. Lilian es brasilera, es ingeniera forestal y magíster en extensión rural por la Universidad Federal de Viçosa. Desarrolla investigaciones en el campo de la economía feminista y estudios de género, e integra la coordinación del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Articulación Nacional de Agroecología, ANA Brasil. Y bueno, la presentación de ella, la están viendo ahí, es Municipios Agroecológicos y Políticas de Futuro. Así que te damos la palabra, Lilian. Está con el micrófono apagado, Lilian. Boa noite a todos e todas. Eu vou falar em português para poupar vocês do meu portunhol. Eu trouxe aqui, então, a experiência que a gente aqui no Brasil, né, pela Articulação Nacional de Agroecologia,
acabamos de desenvolver um levantamento, uma pesquisação de municípios agroecológicos e políticas para o futuro, a partir desse processo em que a gente se encontra nesse momento no Brasil, que são as eleições municipais. Isso motivou um processo de articulação nacional, né, protagonizado pela Articulação Nacional de Agroecologia, para a gente construir referências de programas e políticas públicas para conseguir pautar as eleições municipais nesse momento, trazendo uma agenda propositiva de ações a partir daquilo que já existe, né? A ideia não era criar nada novo, mas olhar para aquilo que já vem sendo construído e, partindo dessas experiências, então, propor uma agenda propositiva. A gente, antes de entrar na apresentação, na apresentação da pesquisação, eu gostaria de trazer alguns antecedentes, que eu acho que a gente até no início estava conversando sobre isso, né, como que o Brasil, então, passa, né, por esses momentos todos de transformação, e eu quero trazer, a partir de 2004, embora não seja efetivamente, né, o momento em que a gente começa a ter os problemas políticos, né, que culminaram aí com a eleição do Bolsonaro, mas é um momento marcante justamente porque é o momento da reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Acho que essa foto, essa imagem, ela mostra a diversidade de composição desse governo, né? A expressão também da importância do olhar para o povo, né, com todas as suas contradições, mas o olhar para o povo, a presença das mulheres muito forte também em esferas importantes do governo, né, pensando políticas específicas para as mulheres, para as minorias, né, em sua diversidade. Mas, ao mesmo tempo, no momento em que a presidenta Dilma é reeleita, já se inicia um processo institucional de tentativa de usurpação do poder, e que a gente aqui no Brasil deu o nome, né, de um golpe, com caráter político, midiático e jurídico, que polarizou o país, né, uma série de manifestações, né, da ala mais conservadora da população, mas também muitos movimentos de esquerda, né, indo para as ruas. Acho que a gente teve um momento de coalizão de forças da esquerda, né, no Brasil, que, enfim, por uma série de questões, culminaram com a deposição da presidenta Dilma. Acho que essa foto ela é muito emblemática, porque mostra o caráter misógino também desse golpe. Então, é uma foto que mostra, né, homens brancos extremamente conservadores, dando lugar aí para uma rota de abertura do fundamentalismo, né, bastante organizado já no Congresso Nacional, e aqui, né, novamente, um governo que antes era um governo da diversidade, passa a ser, então, um governo de homens brancos da elite. A gente entra, então, numa situação de desfacelamento das políticas públicas, de crise econômica, uma crise social e política também. O país, né, que ao longo das gestões do governo Lula e da Dilma, volto a dizer, com todas as suas contradições, tinha conseguido sair do mapa da fome. O mapa da fome, que é, né, essa escala aí que é organizada pela FAO, e passa, então, a retomar esse percurso, né, com o desfacelamento das políticas públicas, voltar, então, a níveis, né, de insegurança alimentar extrema e de fome, né, e de pobreza. Então, em 2018, com todo um aporte, né, das fake news e de uma série de estratégias de manipulação da população, o Bolsonaro, mesmo sem participar de quase nenhum debate, é eleito presidente do Brasil, e volta a aprofundar esse processo, né, de ampliação do conservadorismo, do fundamentalismo e de uma política completamente autoritária no país, né, um governo, né, militar, inclusive, né, institucionalizado.
e de uma aproximação com os Estados Unidos, que a gente já vinha numa política de construção de autonomia, né, do Brasil em relação aos Estados Unidos, e que traz, inclusive, uma insegurança para toda a região, né, da América Latina. Mas isso tudo também aconteceu numa enorme contradição, mas com muitas resistências, né? Aqui, acho que hoje, inclusive, é um dia bastante importante para nós, por ser um dia de luta, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu acho que todas as manifestações que as mulheres protagonizaram aqui no Brasil representam essa luta, né? Inclusive de questionar o que simboliza um governo como o governo Bolsonaro. E essa foto, ela representa a diversidade de mulheres e de pessoas, né, de todas as cores, de todas as raças, que foram para as ruas lutar por direitos, né? Então, esse é o processo também que traz, ao mesmo tempo, né, essa força da luta, mas também traz muita esperança. Então, na medida em que a gente, hoje no Brasil, né, já não consegue contar mais com um aparato institucional, né, de políticas públicas federais e estaduais também, né, e nessa situação de crise econômica, acho que agora reforçada pela pandemia, né, da Covid, a gente passa, então, a olhar bastante estrategicamente para as eleições municipais, né, que aconteceram agora no dia 15 de novembro, o primeiro turno, e nos municípios que têm segundo turno vão acontecer no próximo domingo. Então, a Articulação Nacional de Agroecologia, que desde 2002 vem construindo um processo muito pautado nas experiências que acontecem concretamente nos locais, passou, então, a construir o que a gente chamou de campanha agroecologia nas eleições, e que deu origem aí a esse resultado, que é uma publicação dos municípios agroecológicos e políticas de futuro. Essa pesquisação, ela contou com 34 pesquisadores e pesquisadoras que são membros, né, parte de redes de agroecologia em todos os estados. Foi uma pesquisa muito curta, a gente fez a pesquisa em 2 meses, e conseguimos identificar, uma primeira etapa do levantamento foi o mapeamento de todas as iniciativas que estavam acontecendo no nível municipal, que fortalecessem a agricultura familiar na sua diversidade, a agroecologia e a segurança e soberania alimentar. Ao todo, identificamos em 520 municípios políticas distintas, numa diversidade também de temas. Fizemos uma segunda etapa de aprofundamento, de leitura dessas políticas, né, dessas programas ou ações também, e construímos uma base de dados para dar publicidade a isso, né? Na íntegra, esse material ele tem quase 950 iniciativas desses 520 municípios, em todos os estados do Brasil. Só que dessas 950 iniciativas, a gente conseguiu identificar cerca de 700, pouco mais de 700, se não me engano, 725 iniciativas que foram realmente apropriadas pelos municípios e que têm recursos municipais, têm uma legislação municipal ou um decreto, enfim, né, mas que estão ancoradas no poder público municipal. Dessas 725 iniciativas, 647 estão em andamento, 3 elas estão em tramitação ainda, né, nas câmaras de vereadores, e 7 foram criadas durante a pandemia. Ao mesmo tempo, 41 dessas não existem mais pela descontinuidade com a mudança dos governos, e 27 foram interrompidas devido à Covid-19. Esse gráfico mostra, então, a distribuição dessas iniciativas ao longo do país por bioma, né? A gente pode identificar que os biomas que mais concentram iniciativas são a Mata Atlântica e a Caatinga, que vai desde o sul do Brasil até o Nordeste. E aqui eu trago alguns temas que foram essa diversidade de temas em que a gente conseguiu identificar essas ações, né? Então, a gente tem o fomento à produção e à infraestrutura em áreas rurais, por exemplo, uma prefeitura que instalou placas de energia solar para conseguir autossuficiência na geração de energia em todas as suas unidades.
ações em torno de sementes, da biodiversidade, conservação das águas e do meio ambiente, de práticas integrativas e complementares no SUS. O SUS, para quem não conhece, é o Sistema Único de Saúde, que é um patrimônio público do povo brasileiro, e nesse campo, por exemplo, a gente identificou iniciativas que reconhecem e valorizam a experiência das mulheres que são parteiras, que são benzedeiras, e inclusive que outras práticas, né, como a homeopatia, a fitoterapia e outras terapias que são utilizadas no sistema de saúde público, né? E iniciativas em torno da comercialização dos circuitos curtos e das compras institucionais, que foi a grande maioria do que saiu, né, desse levantamento. Eu vou detalhar um pouquinho essas, mas a ideia é só para mostrar aquilo que saiu, que foi o mais expressivo, né? Então, entre as iniciativas de comercialização, saiu o apoio a feiras e circuitos curtos de comercialização. Foram 113 iniciativas de compras institucionais da agricultura familiar e outros instrumentos de geração de demanda, e também iniciativas em torno da alimentação escolar, com a obrigatoriedade de compra de alimento agroecológico e orgânico para alimentação escolar, ou o caso, por exemplo, de um município em São Paulo, de inserção do milho guarani nas escolas, na alimentação das escolas indígenas, ou a proibição de transgênicos, por exemplo, na alimentação escolar num outro município. Uma iniciativa bastante interessante de um arranjo institucional daqui de Minas Gerais, da capital de Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, que a Prefeitura de Belo Horizonte cria, então, esse espaço aí, que é a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar, que possibilita, então, a criação de demanda para todas as regiões do estado fornecerem alimentos para a demanda, né, da alimentação escolar e compras institucionais também da prefeitura. Isso implica numa rearticulação das organizações, redes e movimentos aqui em Minas Gerais para a criação de uma rede, né, ampla de comércio e logística justos e solidários, que é a rede CISAL. Então, tem uma iniciativa de uma capital que tem repercussão sobre o estado todo. E Minas Gerais é um estado de proporções continentais, praticamente, né? Um estado muito grande aqui no Brasil. E também ações de moedas sociais e tickets para feiras locais, que têm um impacto bastante importante na economia local, na saúde, na educação, enfim, né? Além dessas iniciativas em torno da reforma agrária e direitos territoriais de povos indígenas e comunidades tradicionais, um exemplo é a Lei do Babaçu Livre, que é uma luta, né, do movimento de mulheres quebradeiras de coco babaçu, principalmente, né, na região Nordeste e Amazônia do Brasil. Também iniciativas em torno da cultura e comunicação populares, de resíduos solos e resíduos sólidos e compostagem, vinculadas também a essas iniciativas de compras institucionais e de agricultura urbana e periurbana e de assistência técnica e extensão rural. Além disso, a gente trouxe também algumas ações que elas não têm relação direta com a agroecologia, mas elas têm impacto sobre os sujeitos da agroecologia. No caso, ações específicas para o combate à violência contra as mulheres e apoio a grupos produtivos de mulheres, tanto urbanas quanto rurais, iniciativas que impactam sobre as juventudes, né, e a educação voltada para as juventudes, e também ações de controle ou restrição de atividades que geram impactos negativos, como o caso da mineração, de grandes projetos, né, como a implantação de usinas hidrelétricas e também do uso de agrotóxicos. Eu trouxe um apanhado geral, o que a gente percebe agora é que fica claro que é necessário, mais do que nunca, uma estratégia, né, da gente se aproximar de experiências como essa, né, da Argentina e também
uma experiência que já existe na Espanha, por exemplo, de construção de redes de articulação entre esses municípios, mas com o diálogo também com a sociedade civil, porque boa parte dessas iniciativas elas só existem porque houve um processo construído anteriormente que deu sustentação para que isso tivesse, né, um instrumento jurídico naquele município, né, uma lei ou um decreto ou, enfim, qualquer outra legislação. E, além disso, acho que também traz para a gente a importância desses processos que são gestados no nível municipal, né, nos territórios, e que são que conseguem, a partir dessas especificidades, dar conta, né, e dar respostas aos problemas concretos que estão acontecendo. Nesse momento da pandemia, isso se torna mais importante ainda, porque a gente percebe que houve um outro processo de mobilização e de reestruturação das redes e que muitas coisas novas estão acontecendo e, portanto, vão influenciar as políticas municipais, né? Esse documento, ele está sendo traduzido para o espanhol, então, em breve, aí a gente já vai ter também no site da ANA, para quem quiser mais informações, né? No site da Articulação Nacional de Agroecologia, eu deixo aqui o meu e-mail também, caso alguém tenha interesse, né, em dialogar. Eu vou encerrar a apresentação aqui, mas eu vou apresentar um vídeo que eu acho que ele traz mostra um pouco da riqueza do que foi e do que está sendo esse levantamento, porque ainda traz muitas perspectivas para nós. A tela ainda está compartilhada, né? Peraí, vamos lá. Vocês estão enxergando o vídeo? Sí, lo más bien. A Articulação Nacional de Agroecologia mapeou centenas de programas, políticas públicas e ações municipais de apoio à agricultura familiar e à agroecologia. São mais de 700 tipos de iniciativas diferentes, que além de alimentar milhões de pessoas em todo o país, geram renda para agricultores e agricultoras familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais, além de movimentar a economia. Fortalecer e ampliar essas ações garante mais segurança alimentar e nutricional para a população e promove o uso sustentável dos recursos naturais. Por isso, a partir do mapeamento, elaboramos um documento com 36 propostas para fortalecer a agricultura familiar e a agroecologia em cada município brasileiro. Para que essas propostas saiam do papel, precisamos exigir que gestores dos municípios, candidatos e candidatas das próximas eleições se comprometam com essas ideias. Contamos com você para cobrar deles esse compromisso na sua cidade. Afinal, a agricultura familiar é um assunto que precisa estar cada vez mais na boca do povo. Articulação Nacional de Agroecologia. Mais agroecologia é mais saúde. Acesse www.agroecologia.org.br. Bueno, gracias Lilian por la presentación. Está bueno poder compartir la publicación. Se entendió muy bien el portugués, así que en ese sentido, quédate tranquila, se entendió lo más bien.
y creo que aporta a todos los que estamos en la mesa, aportaría a conocer la publicación, si podés enviarla. Creo que en portugués, la mayoría que entendemos bien el portugués para leerlo, y bueno, después cuando esté la publicación en español mejor. Tendríamos un espacio muy breve para algunas preguntas, comentarios. En principio tengo una pregunta en el chat de Santiago Irureta, que le traslada a Laura González, preguntando si habrá continuidad de estas políticas en los próximos años, qué interés presenta el nuevo Ministerio de Ambiente en estos procesos, o corresponde solo al gobierno municipal. Esa es la pregunta que tengo a Santiago. Santiago está ahí, capaz que la querés hacer tú, y así ya te presentás. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, la verdad, muy lindas las presentaciones. Quería saber eso, yo vivo acá en la zona de la Laguna del Cisne, y siempre estuve interesado por esos temas, me parece muy enriquecedor todo lo que se hizo, pero bueno, con un poco de incertidumbre lo que se viene a partir de ahora. Así que me gustaría saber, Laura, qué opinás al respecto y nada, eso. Bien, buenas tardes, Santiago. Bien, yo creo que la continuidad de estos procesos, por un lado, dependen de la voluntad política obviamente del gobierno departamental, de los municipales, y también hasta del gobierno nacional. En cuanto a lo que compete al departamental y a la Agencia de Desarrollo, que es de lo que puedo hablar, o por lo menos comprometer, la continuidad de esos procesos de apoyo a la reconversión y sobre todo a estos procesos de escalamiento, de transición agroecológica, se van a dar en el marco de que hay un compromiso de la nueva gestión de darle continuidad a estos procesos. Y hay ciertas certezas que no tienen tanto que ver justamente con estos cambios, sino con las herramientas que se fueron generando. Es decir, en el marco de Laguna del Cisne, por ejemplo, hay un marco normativo que es el Plan de Ordenamiento Territorial Costa de Oro, que estipula que esto tiene que ser así. Entonces, más allá de la voluntad tanto de las autoridades como de los habitantes o productores o productoras que viven en Laguna del Cisne, hay un marco normativo que se tiene que cumplir y que justamente también contribuye a que el control social desde la población, desde los habitantes y productores y productoras de la zona, sepan que esto se tiene que también demandar que se cumpla. Por otro lado están las comisiones de cuenca, y en este caso también hay una comisión de cuenca activa, en la que participan autoridades nacionales y departamentales, municipales, pero también participa la sociedad civil, y es un ámbito para también poder darle seguimiento a estos procesos. Por otro lado, Canelones también tiene un plan de ordenamiento de todo el territorio rural que está en consonancia con lo que estipula el Plan Costa de Oro para Laguna del Cisne. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, para todo el departamento se hace vigente o está vigente la normativa que encuadra este tipo de procesos. En cuanto al interés, también hay otra cuestión que tiene que ver con el escalamiento de estos procesos que se dieron en Laguna del Cisne y en otros lugares del departamento, donde justamente le dan visibilidad a los procesos y a los resultados, un poco lo que marcaba Marcelo en cuanto a los resultados que generan estos procesos de transición agroecológica, empiezan a verse y empiezan a verse notorio y cada vez son más demandados. Entonces eso le da cierta certeza también a que hay condiciones desde la sociedad civil para que se sigan dando. Desde el nuevo ministerio, sinceramente no te puedo responder, habría que preguntárselos a ellos. Yo no he tenido tampoco ningún lugar de encuentro como para hablar de estos temas. Lo que sí te puedo asegurar es que existe un Plan Nacional de Agroecología y que también está desde la propuesta de las bases y de donde se está gestionando y se sigue reglamentando y construyendo el plan, exigir de que haya apoyos desde el presupuesto
para poder llevar a cabo lo que plantea el Plan Nacional, que es ley y que también está para cumplirse. Gracias, Laura, por la respuesta. Antes de seguir, pues podemos ir un ratito más, te queríamos dar la palabra a Marcelo, que como comentamos al principio, va al cierre del mes de la agroecología allá en Argentina, por si quiere mandar un saludo y un cierre de su presentación y participación. Gracias, Matías. Bueno, de mi parte, agradecer el espacio, la convocatoria, el encuentro. Creo que la agroecología nos sorprende todo el tiempo primero con que cada vez los productores están más sensibles y más atentos y más convencidos de que hay una alternativa posible, y después de que cada vez somos más. O sea, me tocó vivir el primer congreso que asistí, fue el 5º congreso latinoamericano, que fue en la ciudad de La Plata. Había más de 2.000 personas y me rompió la cabeza que haya 2.000 investigadores, científicos, productores trabajando en agroecología. Nosotros recién arrancábamos. El año pasado se hizo el primer congreso nacional acá en Argentina y también más de 1.000 expositores y asistentes. Y ahí es donde uno, si bien encuentra que está haciendo un camino y está construyendo y está aportando experiencias, la verdad que hay tantas experiencias como productores agroecológicos, y que si no estamos unidos, no participamos en estos encuentros y estas compartidas de experiencias, la verdad que se nos hace más difícil, porque todos tenemos que tropezar con los mismos obstáculos bueno, y nos demoramos más en poner en valor esta alternativa, que es la alternativa, la agricultura del presente y del futuro, le decimos nosotros en Renama. Así que de mi parte, agradecerles. Nosotros estamos cerrando en Argentina el mes de la agroecología desde Renama, y a mí me tocaba abrir y arrancar a las 7, así que, bueno, un honor para mí de haber compartido la experiencia con todos ustedes, y bueno, muy agradecido de estar en contacto. Gracias, Marcelo. Seguimos vinculados y bueno, mucha suerte en cómo sigue la Renama y Guamini. No sé si de los que están participando, alguno o alguna tiene algún comentario, pregunta. Justo fue coincidencia, hoy al inicio citábamos a Mateo Mier y Telles, que sobre los impulsores del escalamiento de la agroecología, lo veo que está como participante por ahí. No sé si, Mateo, tenés ganas de hacer un comentario. Identificamos en tu propuesta o tu trabajo sobre los impulsores del escalamiento de la agroecología muchos de estos procesos locales, municipales, estaduales. Capaz que te animás a hacer un comentario, ya que te tenemos por ahí. Hola, hola. Pues un gusto. Llegué un poquito tarde a la conversación y estaba escribiendo una pregunta, pero tratando de hacerla breve me estaba yo mismo enredando. Entonces, bueno, que me das la palabra. Mateo, capaz que presentate bien breve para que te ubiquen de dónde venís y por dónde andás. Sí, estamos en el sur de México, San Cristóbal de las Casas, en el Colegio de la Frontera Sur. Soy parte de un grupo de investigación junto con Helda Morales, Bruce Ferguson, Peter Rosset, Miriam Aldazoro y Omar Giraldo, que pues le hemos dedicado tiempo a identificar pues cómo hacer procesos de masificación o de escalamiento, cómo territorializar la agroecología. Muchos estudiantes nos han ayudado a tener estudios en otras latitudes, además de acá en México, y pues en eso estamos, ¿no? Honestamente, el tema de las políticas, ¿no? Creo que se nos ha escapado. Tenemos como una cierta discusión interna en cuanto al valor del Estado y creo que no, como grupo de investigación, no llegamos a conclusiones y tenemos un distanciamiento digamos, del Estado mexicano como para poder involucrarnos y tener como
esa garra y ese entender, ¿no? De cómo a través de la política pública se puede impulsar la agroecología. Entonces, a mí me fascina escuchar los procesos en otros países porque demuestra esa oportunidad que en México no se ha dado por condiciones políticas, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, como llegué un poco tarde, mi pregunta está algo desfasada y tiene que ver con este video que mostró Lilian, en donde para el contexto mexicano, ver maquinaria de alta escala, ver todo este nivel de agroindustrialización de los productos que digamos, hay una estrategia en cómo muestran, ¿no?, lo que está sucediendo en la agroecología. Y en México, siendo, digamos, un país altamente indígena, no que Brasil no lo sea, pero la distribución es distinta en Chiapas, por ejemplo, pues la concentración poblacional indígena es altísima y el minifundio también es digamos, es como, pues, mucho de lo que representa la agroecología, ¿no? Entonces, es muy contrastante ver esas imágenes que a nivel político, pues, se ha utilizado para contrastar la agroecología frente a lo que es la agroindustria, ¿no? Y entonces quiero entender un poquito cómo han trabajado, pues a nivel pues sin, bueno, de la experiencia que tú tienes, Lilian, o quien quiera participar, este tema de la escala, en términos del impulso que se le puede dar a la agroecología. Entiendo que en Brasil pues es otro contexto, no hay duda. Pero quiero entender, bueno, un poco cómo se han dado los debates y si hay tensiones, porque entiendo que las ha habido frente a otros países, ¿no? Pero en Brasil, ¿cómo ha sido? Y bueno, quien quiera comentar cómo se ha manejado este tema de la escala de producción y qué implica entonces para impulsar la agroecología. Cambio. Una aclaración a todos y todas. Si bien es virtual esto, las salas salimos nosotros y se ocupa por otra mesa que viene después. Así que tenemos 5 minutos, nos estarían quedando de sala disponible para nosotros. Lilian. Vou tentar ser breve, mas essa questão que o Matteo coloca não é uma questão simples de ser respondida, né? Mas eu começo, talvez, por uma questão anterior para nós aqui no Brasil, que é, antes da gente discutir a escala, é a gente compreender como, na diversidade territorial, na diversidade sociocultural existente no Brasil, né, ambiental, a gente consegue construir um sentido de unidade em torno deste conceito que a gente está chamando de agroecologia. Para nós é bastante importante que a politização desse conceito. Então, quando a gente diz que para nós aqui no Brasil a agroecologia tem uma base social, a gente está dizendo que a agroecologia não pode ser apropriada, assim como a agricultura orgânica foi, por uma grande empresa que desmate uma enorme quantidade de terra, de cerrado, e que plante eucalipto ou que plante soja ou qualquer outra cultura em monocultivo, e tenha a certificação orgânica dessa área, né, dessa produção. Quando a gente diz, então, que a agroecologia, para nós, ela está assentada numa base social, a gente está dizendo que ela só pode ser feita pela agricultura familiar, que é uma diversidade enorme aqui no Brasil. Você mesmo está colocando nessa questão da agroindustrialização e, ao mesmo tempo, o vídeo mostra outro contraste, que são agricultoras, ribeirinhos, ribeirinhas, pescadores e pescadoras. Então, a gente conseguir identificar aquilo que nos une em torno desse conceito, para nós, é a questão central, porque aquilo que é exatamente o que nos diferencia é o mais marcante né, ao olhar para todo o território nacional. Então, acho que essa questão da escala, para nós, ela parte desse princípio, né? Na medida em que a gente também entende que são agricultores e agricultoras que estão em seus territórios, né? Por exemplo, o sul do Brasil é uma região completamente diferente da Amazônia.
O sul do Brasil já é muito diferente do sudeste, então são regiões que estão muito mais tecnificadas do ponto de vista da modernização da agricultura, né, vamos dizer assim, que tem um investimento, né, do próprio Estado muito maior de maneira diferente em relação a outras regiões. Eu estou numa região, por exemplo, que é produtora de café, que é aqui a Zona da Mata de Minas Gerais. A gente produz boa parte do café para o mundo todo. Aqui são pequenas propriedades, agricultores e agricultoras familiares que têm estruturas de beneficiamento do café, que são estruturas gigantescas, assim. Mas são estruturas adaptadas para essa condição da agricultura familiar, né? Então, acho que é um tema bastante complexo. Em pouquíssimo tempo, estou tentando trazer uma perspectiva de como a gente também vem construindo esse processo aqui no Brasil de identificação de pontos de convergência entre nós, né? E que também se constrói na convergência com outros movimentos, como o movimento feminista, o movimento por segurança e soberania alimentar, o movimento por justiça ambiental, de luta, né, contra a mineração, por exemplo, enfim, né, a campanha contra os agrotóxicos, é um emaranhado aí de construções políticas e a partir, né, das experiências que a gente vem constituindo de fato na prática, né, nos territórios. No sé si respondí, mas nesse tempo. Yo les pido disculpas, tenemos que dejar libre la sala, que viene una mesa, ya están ingresando participantes de la mesa siguiente. Creo que al final se plantea un tema re interesante, tanto desde la academia, los colectivos, movimientos y organizaciones, así como del sistema político. ¿Cuál es el encuentro, el diálogo entre política pública, Estado, agroecología y organizaciones y movimientos sociales? Y bueno, desde nuestro lugar también, de la perspectiva académica de la universidad como investigador, extensionista, creo que ahí hay un desafío gigante, interesante, y me parece que la mesa de hoy muestra que hay experiencias que es posible ese diálogo, ese encuentro, y bueno, creo que parte de esto también es generar estas redes y encuentros. Hoy habían integrantes del sistema político de 3 municipios, gobiernos departamentales, que indudablemente hay mucha necesidad en escenarios muy complejos de la política nacional, como para poder encontrarse, y ojalá que esta mesa haya aportado en ese sentido. Les agradecemos pila a Laura, a Lilian, a Isabel y a Marcelo, que bueno, ya nos dejó hace un ratito, y a todos los participantes y las participantes que bueno, probablemente nos falta mucho más tiempo de diálogo y de charla. Estas virtualidades tienen eso, y hoy probablemente sería una charla re linda para ir a tomar una cerveza o un vino en un bar de Montevideo posterior a esta mesa, que da de estas charlas que valen la pena seguirlas después. Ojalá se puedan seguir en otros tiempos y momentos y con un abrazo más presencial. Gracias a todos y todas, y bueno, la seguimos.